Hola estudiantes, buenas tardes. El propósito de este video entonces es hablar sobre el trabajo final, el informe final que ustedes deben presentar después de haber terminado el foro del trabajo colaborativo. Entonces, el informe, ¿cómo lo deben presentar? Primero que todo deben editarlo en Word, hacer un documento en Word, bien sea con normas APA o bien sea con normas Incontec. Ustedes pues deciden, yo no tengo ningún problema con el tema de las normas, aunque las recomendaciones que nos indicaban en la plataforma es que ustedes tenían que presentar eso o tienen que presentar eso en normas APA. Bueno, el documento lo editan a través del aplicativo de Ofimática Word. Debe tener unas hojas preliminares. Estas son la portada, deben tener unos objetivos, deben hacer un objetivo general, unos específicos, deben hacer una justificación del por qué ustedes hicieron esa investigación, hicieron ese taller o ese foro, deben hacer una introducción en donde den cuenta de qué trata el informe final. Bueno, el desarrollo del trabajo. Pido entonces que hagan un marco teórico de no más de una hoja. En ese marco teórico ustedes resumen todas las teorías, todos los conceptos que encontraron en la investigación que hicieron y los pueden resumir a través de una infografía, un mapa conceptual o cualquier herramienta de las que se les dijo inicialmente cuando se empezó la actividad. El desarrollo del trabajo colaborativo, es decir, aquí ya viene el desarrollo de los ejercicios con las respectivas respuestas. Esto deben haberla revisado, deben ser respuestas correctas. Ya no hay campo para el error porque pues si tuvimos errores pues tuvimos tiempo de corregir a través del foro. Y junto con las conclusiones será el aspecto más importante a evaluar. Deben hacer una síntesis, en esa síntesis deben enlazar o deben asociar la teoría que ustedes investigaron con los desarrollos que hicieron de los ejercicios planteados en el taller o en el documento adjunto en el trabajo colaborativo. Pueden hacer una breve cronología contando cómo empezaron, cómo fue el desarrollo y finalmente cuáles fueron las soluciones a las que llegaron. También para este aparte pueden usar mapas conceptuales u otras herramientas de presentación, lo que quieran. Todo debe ir dentro del documento. El documento, sugiero, no lo hagan recortando los pedacitos del foro, ¿sí? Porque eso les queda un documento desorganizado, las fuentes no son las mismas en todo el documento, quedan descuadrados, les pesa mucho el archivo. Entonces, la mejor es editar con el editor de ecuaciones de Word, hacer una presentación impecable y no hacer tantos recortes excepto para las imágenes o las tablas u otras cosas que ustedes necesiten. Las conclusiones y la bibliografía. La parte más importante de la investigación y de este informe de desarrollo son las conclusiones. Las conclusiones prefiero que los estudiantes uno por uno coloquen sus conclusiones en la parte final del informe. Deben presentar una bibliografía de todas las fuentes consultadas, por favor no lo olviden porque eso les podría restar puntuación en la calificación del informe final. Toda esta estructura del trabajo colaborativo recomiendo que en esta semana la diseñen, la perfeccionen a través del foro. Es decir, que todos los acuerdos a los que ustedes llegaron queden consignados como evidencia en el foro de desarrollo del trabajo colaborativo. En esta semana recuerden que estamos terminando esa actividad y esta es una buena oportunidad para poder sumar participaciones y poder obtener mejor calificación. Sobre todo aquellas personas que no han tenido la oportunidad o que no han podido hacer investigación y estar al día con los aportes semanales. Las pautas para una correcta entrega del trabajo final. Tengan en cuenta esto, yo las dejé al comienzo de la actividad, están allí, pero las traigo aquí a colación para que ustedes las tengan en cuenta. El trabajo se debe entregar, solo se recibirá en PDF con normas APA o con normas Incontec, los que quieran presentarlo con esa norma. Debe quedar dentro del mismo foro del trabajo colaborativo. En una respuesta final ustedes lo adjuntan.
El domingo yo les estaré, domingo o el lunes, les estaré habilitando la opción de adjuntar archivos, que en este momento está deshabilitada. Por favor, pues tengan en cuenta que el documento les queda junto y que de un solo documento. En la portada del trabajo colaborativo del informe final, solo debe incluirse los integrantes que aportaron al desarrollo de la actividad. Los que no participaron, por favor, no los incluyan allí. Se recibe un único trabajo por grupo, esa es la idea, pero habrá momentos en que de pronto un estudiante llegue la tercera semana, y en ese momento el estudiante haga participaciones, pero si el grupo ya tiene el trabajo avanzado, pues tienen todo el derecho a no incluirlo y que el estudiante acabe de presentar el foro, haga las respectivas intervenciones y luego presente por su cuenta el informe final antes del martes 10 de marzo a las 23:58. Esta es la última fecha. Después de esta fecha no se recibirán ni por correo ni por otro medio, no se va a recibir informes finales. Recuerden que los informes finales valen 50 puntos y hay que estar muy pendientes de esto, porque si no después vamos a tener dificultades con la aprobación del módulo. No se aceptan trabajos enviados por correo en enlaces externos al foro. No me vayan a enviar en una respuesta del foro enlaces de Drive o de OneDrive, porque a veces las credenciales que allí colocan no son las adecuadas y resulta que yo no puedo abrir el informe y simplemente pues califico en 0. No se acepta entrega del trabajo final sin haber participado en el proceso del foro de desarrollo. Hay estudiantes que llegan a última hora y me colocan el informe final pensando que eso es todo y que se les va a calificar los 140 puntos de toda la actividad. Resulta, y dejo claro en este video, que al estudiante que coloque el informe final sin haber participado en el foro, se le valdrá el informe final como una participación más de la tercera semana. Y listo, nada que hacer. Lo que les dé eso, y no me van a reclamar que por qué sacaron tan poquita nota, porque la norma me dice que si el estudiante no ha participado en el foro, no tiene por qué entregar informe final. Por favor, si colocan de pronto estudiantes que no han participado en el foro, que no han colaborado con el diseño y la estructura final del documento, no los coloquen porque podemos tener problemas con la calificación y puede estar calificando 0 y anulando los informes por información errada. El equipo debe coordinar la entrega entre las personas que se aportaron al desarrollo del proyecto y deben subir un solo documento preferiblemente. Eliminen del foro documentos que no sirven, dejen solo uno al final, que es el que se va a calificar con los nombres de los participantes. Las normas se van a tener en cuenta a rajatabla, diría yo. No va a haber excusa de que, profesor, que me van a presentar solamente el desarrollo de la actividad, porque todo esto tiene un proceso y hay que evidenciarlo. Entonces, por favor, estudiantes, si solo participa un único integrante, este debe entregar el trabajo final de manera individual. No hay problema, como lo dijimos inicialmente. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación también están inmersos dentro de la actividad, están desde el comienzo. Son 15 puntos para la interpretación, 10 puntos para la comunicación, 15 puntos para el uso de proceso y 10 puntos para la argumentación. En el nivel 3 entonces está el nivel de investigación que ustedes hayan llegado a través de estos criterios, el nivel de desarrollo y observación que hayan desarrollado el ejercicio, el uso de los procesos matemáticos y algebraicos a que hayan tenido lugar durante las 3 semanas en el desarrollo del ejercicio y la argumentación con la cual ustedes justifican las respuestas y todas las asociaciones entre los conceptos y los procedimientos. Listo. Aspectos que deben tener en cuenta: no presenten documentos con imágenes escaneadas de mala calidad. Por favor, no tomen fotos de la pantalla, quedan feas y eso hace que les reste calificación. No hagan recortes con print screen, capturas de pantalla del foro, porque se va a evidenciar que la información que está en el foro pues fue trasladada así en bruto y no fue trabajada o no fue acordada dentro de las normas que tenemos previstas en el foro ni el informe final. Edite el documento con el editor de ecuaciones de Word. Allí también podemos hacer fórmulas, podemos hacer matrices, tienen todas las herramientas para poderlo hacer. Esto es una norma, hay que editar todo allí.
Hagan un resumen concienzudo, no dejen la misma información. No es que el estudiante dejó, un estudiante tenía lo mejor ahí, llegaron y copiaron de lo primero que encontraron y lo dejaron sin resumir. Si yo veo copia de los foros tal y como están allí, sin haberlos trabajado, sin haber digerido esa información, vamos a tener dificultades con la calificación. Por favor, si copiaron de documentos, de internet, citen las fuentes, hagan la bibliografía al final, citen los trozos de texto que hayan copiado, digan de quién son, colóquenlo con pie de página y ese tipo de cosas para que no entremos en plagio. Si presenta enlaces, también explíquelos con sus palabras. Si se presenta gráficas y tablas, no presenten más de un informe. En el desarrollo de la actividad como tal, cada punto que se diferencie uno de otro, hagan nomencladores, distribuyen el trabajo bien organizado. Si en un grupo encuentro más de 2 subgrupos porque se dividieron, porque pudieron trabajar, me informan por favor a través del correo para tener en cuenta a la hora de calificar. Eso puede llegar a suceder. Si alguien no hizo nada, por favor no lo coloquen en la portada, y si los estudiantes no hicieron nada en el foro, sus participaciones no cumplieron con lo acordado, pues entonces no deben aparecer en las portadas. Bueno, no siento más, yo creo que ya con esto termino lo del foro, y bueno, entonces suerte con esto, éxitos en el desarrollo de esta actividad. Yo sé que estamos terminando el proceso. Muchísimas gracias.